que hemos hablado en la parte 1. Para ello vamos a entender que dentro del estudio del EKG importa mucho cómo lo construimos, construyendo el electrocardiograma. Hay varios tipos de máquinas que pueden leer tranquilamente electrocardiografía. Vas a ver diferentes tipos en los hospitales donde tú hagas tu práctica hospitalaria en general. Pero algo que tienes que tener en consideración es de que cómo lo coloques cada uno de estos chuponcitos, cada uno de estos brazaletes, y cómo interpretes el trabajo de la coordinación de todos ellos va a ser muy importante a la hora de que puedas leer bien el EKG, porque también si lo has colocado mal, cuando lo interpretes no vas a tener la misma respuesta. Por ello, nunca olvidar de que antes de ir al electrocardiograma es importante un buen examen semiológico que tú vayas a realizar. A la hora de interpretar vas a ver primero una hoja milimetrada que tiene ciertas características. Por ejemplo, vas a ver cuadraditos pequeñitos y cuadraditos más grandes. Todo nace de interpretar el cuadradito pequeñito. La parte horizontal de un cuadradito pequeñito, de esa hoja milimetrada, el cuadradito más pequeño que veas, la parte horizontal mide 0,04 segundos o 40 milisegundos. Actualmente la norma dice hablar en milisegundos y no en segundos. Entonces tiene 40 milisegundos. Cuando tú observas la parte vertical, vas a ver de que cada uno, por cada cuadradito pequeño, mide 0,1 milivoltio. O sea, 10 cuadraditos medirían 1 milivoltio. Esto es importante porque cada onda, cada complejo, cada segmento se mide por tiempo y la parte del voltaje. Por eso es importante en la construcción del EKG decir los principios básicos de cómo interpretar este tipo de gráfica en general. El electrocardiograma, desde que se creó, la importancia es máxima. Nunca ha disminuido ni disminuirá probablemente. Cuando se comenzó en sus orígenes con Beethoven hasta actualmente, más bien los libros van mejorando y perfeccionando y se va descubriendo cada vez más interpretaciones de varias ondas que van apareciendo en diferentes cuadros, y que actualmente incluso dentro de la cardiología se desarrolla la electrofisiología. Cardiólogos especialistas en la electrofisiología, en el estudio del marcapaso, en los tipos de marcapaso, cómo poder a través de la electrofisiología poder estudiar algunas enfermedades recontra difíciles de estudiar, como las canalopatías, por ejemplo, y darle un tratamiento efectivo, incluso llegar a la cirugía, porque también tenemos tratamiento quirúrgico de la fibrilación, tratamiento quirúrgico de los flutter, cómo vamos a trabajar, a qué nivel. O sea, es un campo gigantesco. El electrocardiograma, ustedes que están comenzando, cuando le hablen de la importancia del EKG, es una técnica diagnóstica de oro para dos cosas. Básicamente para las arritmias y todo lo que tenga que ver con las arritmias y con las isquemias. El médico general que no interpreta una isquemia está muerto. Y el médico general que no interpreta y no da nombre y apellido a una arritmia también está muerto. Porque son las dos cosas que más van a matar a los pacientes: fibrilación, tratamiento quirúrgico de los flutter, cómo vamos a trabajar, a qué nivel. O sea, es un campo gigantesco. El electrocardiograma, ustedes que están comenzando, cuando le hablen de la importancia del EKG, es una técnica diagnóstica de oro para dos cosas. Básicamente para las arritmias y todo lo que tenga que ver con las arritmias y con las isquemias. El médico general que no interpreta una isquemia está muerto. Y el médico general que no interpreta y no da nombre y apellido a una arritmia también está muerto. Porque son las dos cosas que más van a matar a los pacientes y son las dos cosas que más van a poder ver rápidamente en un electrocardiograma. Que no seas un experto en dominar alteraciones del potasio dentro del EKG o alteraciones del sodio del EKG, se les puede pasar a muchos. Pero que isquemia y arritmias en general no puedas interpretarlo adecuadamente, eso sí es una cosa grave. Eso métanselo en la cabeza. La otra parte que es fundamental, y nosotros necesitamos que ustedes lo sepan, es que puede ser útil para un resto de variables de cardiopatías que se puedan presentar. Pero tienes que llevarte en la cabeza arritmias e isquemias.
como normalidades y leerlo bien y estar seguro de que lo que estás leyendo es correcto. Ese es el objetivo fundamental de este curso. El EKG nunca pasará de moda y siempre será leído porque es un método sencillo y barato. Hacer un electrocardiograma en una clínica privada puede costar 10 soles hasta 20 soles y con eso puedes tranquilamente diagnosticar a tu paciente y darle una dirección rápida para el cardiólogo o para incluso hablarle del tratamiento que va a seguir. Cuando vemos el electrocardiógrafo, vamos a hablar de que esa cinta que va a leer esa hoja milimetrada tiene un sistema de inscripción que se interpreta por galvanometría y luego hay un sistema de calibración que con un amplificador va a poder interpretar esa alteración electrocardiográfica como la suma de potenciales de acción de tu corazón al cual tú estás estudiando. Vamos a ver cómo es el movimiento dentro del corazón. Para poder estudiar EKG, acuérdate que en la parte más caudal del corazón es un polo negativo y en la parte de la punta del corazón es positivo. Por lo tanto, se hace un vector de negativo a positivo. Y el vector que tú vas a ver es el eje del corazón. Ese vector sigue el eje. Dentro del EKG, pregunta de examen, ¿cuál es la alteración o qué parte de la lectura del EKG nos habla más fidedignamente de una alteración del corazón? El eje. Más que la frecuencia, más que el ritmo, el eje es más importante que todo. Y para interpretar el eje es importante entender cómo trabaja el corazón, de lo negativo a lo positivo. ¿Ok? Entonces se traza un vector y ese vector, según vaya pasando de arriba hacia abajo, va a dar una inscripción, como puedes observar ahí, y va a ser un trazado electrocardiográfico. ¿Ok? Recuerda que si el vector, que en la punta del vector va positivo y en la cola negativo, va hacia una misma carga, se hace un dibujo en positivo, una onda positiva. Si el vector que lleva una carga negativa o positiva, independientemente, pero va contra la dirección de una carga distinta, la onda se va hacia abajo. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Cuando hablamos del estado polarizado natural de la célula, dijimos que la célula normalmente está en negativo por dentro, o sea, está polarizada. Y cuando se despolariza es cuando las cargas positivas ingresan a la célula. Y la despolarización tiene como consecución o consecuencia final la contracción del músculo. Por ello, el trabajo de la despolarización va a ser el trabajo más importante del corazón. Pero algo que tienes que acordarte es lo siguiente: cuando un corazón se daña, lo primero que se va a alterar es la repolarización y después la despolarización. Pregunta de examen. Por eso que el corazón muchas veces comienza con fallas diastólicas y luego fallas sistólicas. Y eso lo vemos en la eco, que es otro mundo grande, la ecocardiografía. Veamos nuevamente nuestro corazón y vamos a pensar un poco en cómo construimos todas estas ondas. Si nosotros vemos que hay un vector que nace de la aurícula, o sea, del nodo sinusal prácticamente, vemos que el vector, miren cómo está direccionado. La cabeza del vector es positiva y va hacia una zona positiva. Positivo con positivo, misma carga, van a dibujar una figura, una onda positiva. Por eso es que la onda P, que ustedes observan, es positiva. Luego aparece el vector del nodo auriculoventricular. Observen el vector del nodo. La cabeza es positiva y va hacia una zona positiva. Por lo tanto, vamos a ver nosotros que la positividad no va a cambiar. Onda P, segmento PR, que es la zona de pasaje por el nodo. Luego vamos a llegar a la parte ventricular. El ventrículo se despolariza en tres partes. Primero el septum, luego la pared libre y luego las bases de los ventrículos. El primer vector que aparece, miren la posición. Miren la posición. ¿Qué parte del vector está enfrentando a la carga positiva?
está enfrentando su parte negativa del vector. La cola del vector está mirando hacia la carga positiva. Quiere decir de que como son cargas opuestas, hay una deflexión. Por eso la onda Q es deflectiva. Luego se despolariza la pared libre. En la pared libre ustedes observan el vector. ¿Dónde va la cabeza del vector? Que es positivo, contra una carga positiva. Como se potencian las dos cargas iguales, la onda R sigue y es positiva. La pared de la base, ¿hacia dónde va? Observen, va contraria al vector cardíaco. Por lo tanto, la parte negativa de ese vector, que es la cola, está mirando hacia la carga positiva. Por ser cargas opuestas, hay deflexión y esa es la onda S. ¿Ok? Ahí tienen al QRS. Cada parte es una zona de despolarización del corazón. Luego, ¿qué ocurre? Ocurre un segmento ST. El ST nos está diciendo que prácticamente todo el corazón se encuentra despolarizado. Toda la célula tiene una carga negativa por dentro y hay una despolarización marcada. En ese momento el corazón va a comenzar el estado de repolarización. ¿Ok? Pregunta de examen. ¿En qué momento se repolarizaron las aurículas? Mientras estaba viendo la despolarización del ventrículo, el QRS, dentro del QRS se estaban repolarizando las aurículas. Por lo tanto, ¿en qué momento inicia la repolarización ventricular? Después del segmento ST va a comenzar la repolarización ventricular con la onda T. Para esto quiero que aprecies un poco este vector. Este vector, ¿qué diferencia tiene con el vector anterior? Aparte del color. Este vector, en su punta, no tiene la parte positiva, sino tiene la parte negativa. Y en la cola la parte positiva. Es el vector de la repolarización ventricular. Como la parte positiva está en la cola de este vector, vamos a ver que se enfrenta a la parte positiva del eje cardíaco. Por eso es que la onda T es positiva. ¿Ok? Porque muchos dicen, el vector va hacia arriba, tendría que ser la onda T hacia abajo. No, las cargas son inversas en el vector de la repolarización, porque acuérdate que es lo contrario de la despolarización. La repolarización comienza desde el epicardio hacia el endocardio. Entonces, es importante que tú entiendas este vector para que puedas darle noción a la onda T positiva. Con ello, tú vas a poder entender cómo se organizó y cómo se creó todo este segmento. Lo que tienes que ahora saber diferenciar es que en algunos ejes que vas a ver, va a haber cambios en las ondas y no por ello son patológicas. Encontrar una onda T invertida en B1 no es patológico, pero también tienes que saber interpretarlo, cómo es el vector de B1 y respecto a ese vector, cómo se interpreta este vector de la repolarización. Y con esta forma de aprender, puedes reconstruir todo el EKG en todos los ejes vectoriales que tú desees, en todas las vistas. Entonces, volvemos. Luego, la parte del nodo sinusal, nodo auriculoventricular, ahí tienes dibujado tú tranquilamente el segmento PR. Luego ves la parte del septum, aparecen las ondas Q, luego la pared libre, luego las bases, luego vas a ver que está en despolarización total, segmento ST, y luego vas a ver la repolarización ventricular. Entonces, ya sé cómo trabaja el corazón, en qué orden, perfecto. Ahora quiero saber verlo, saber interpretar todas esas ondas y segmentos. El corazón lo podemos ver de diferentes maneras, de diferentes ángulos. De repente uno lo ve del lado derecho, uno lo ve del lado izquierdo, uno lo ve... O sea, mientras más formas de ver distintas tenemos del corazón, nos podemos hacer una ubicación tridimensional del corazón. Pero tenemos que verlo de diferentes lugares para poder interpretar todos ellos y sacar una conclusión más absoluta. Para ello tenemos derivaciones de lectura. Tú has escuchado hablar de derivaciones precordiales y de los miembros. Las derivaciones precordiales son del plano horizontal y de los miembros son del plano frontal. Cuando tú hablas de derivaciones de los miembros, vas a ver de D1, D2, D3 y formar el triángulo de Itoven. ¿Ok? Si tú hablas de derivaciones monopolares, donde no necesitas el trabajo de dos miembros, solo de uno, porque lo amplifica, por ejemplo, cuando veamos un dibujo te voy a mencionar un poco mejor esa parte, pero es básicamente la amplificación de un miembro, una derivación monopolar.
En el caso de los precordiales, es importante que tú asocies el plano horizontal.